Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del libro de Romanos. Comenzamos a estudiar desde el capítulo 10 en adelante. Los judíos quisieron ser justos por sí mismos. Hermanos, deseo de todo corazón y pido a Dios que los judíos se salven. Declaro en su favor que son fanáticos del servicio de Dios, pero en una forma equivocada. No entienden cómo Dios nos da la verdadera rectitud y se empeñan en construir la suya, y por esta razón no hicieron caso del camino de Dios, porque la ley lleva a Cristo, y es entonces cuando por la fe se llega a ser justo. Moisés habla de ser justo en base a la ley, pues escribe: quien la cumple hallará por ella la vida. Pero hay otra justicia que es fruto de la fe y dice así: no diga en tu corazón ¿quién subirá al cielo? Era una manera de decir que Cristo bajaría de allí, y luego ¿quién bajará al abismo? Es una manera de decir que Cristo subiría de entre los muertos. Y luego se dice: muy cerca de ti está la palabra, ya está en tus labios y en tu corazón. Ahí tienen nuestro mensaje y es la fe. Porque te salvará si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos. La fe del corazón te procura la verdadera rectitud, y tu boca que lo proclama te consigue la salvación. La Escritura ya lo dijo: el que cree en él no quedará defraudado. Así que no hay diferencia entre judíos y griegos. Todos tienen el mismo Señor, que es muy generoso con todo el que lo invoca, porque todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura: qué bueno es ver los pasos de los que traen la buena noticia. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así pues, la fe nace de una proclamación, y lo que se proclama es el mensaje cristiano. Me pregunto, ¿será porque no oyeron? Claro que oyeron. Esta voz resonó en toda la tierra, y su palabra se oyeron hasta en el último rincón del mundo. Y sigo preguntando: ¿cómo puede ser que Israel no entendiera? Y de inmediato Moisés nos dice: yo haré que te pongas celoso de una nación que ni siquiera es nación. Excitaré a tu enojo contra una nación insensata. Isaías luego se atreve a decir: fui hallado por los que me buscaban, y me manifesté a quienes no preguntaban por mí. Pero añade, y se refiere a Israel: todo el día extendí mis manos
hacia un pueblo desobediente y rebelde. Entonces debo preguntar, ¿es posible que Dios haya rechazado a su pueblo? Por supuesto que no. También soy israelita, descendiente de Abraham y de la tribu de Benjamín. No, Dios no ha rechazado a su pueblo, al que de antemano conoció. ¿No se acuerdan de lo que dice la Escritura acerca de Elías cuando éste acusaba a Israel ante Dios? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, he quedado yo solo y además quieren matarme. ¿Y cuál fue la respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no se han arrodillado ante Baal. Lo mismo ocurre ahora. Queda un resto escogido por pura gracia. Yo digo por gracia y no porque cumplan. De otra manera, la gracia no sería gracia. ¿Y entonces qué? Israel no encontró lo que buscaba, pero sí lo encontraron esos elegidos, mientras los demás se endurecían. Dice la Escritura, Dios lo embruteció, sus ojos no ven y sus oídos no oyen hasta el día de hoy. Y David dice que sus banquetes sean trampa y un lazo, una piedra donde caigan ellos mismos y encuentran ahí su castigo. Que sus ojos se oscurezcan y no vean, y que anden siempre con la espalda encorvada. De nuevo preguntó, tropezaron y cayeron para no volver a levantarse. De ninguna manera. A consecuencia de sus tropiezos, la salvación ha sido llevada a los paganos y esto será un desafío para ellos. Si la caída de Israel fue una riqueza para el mundo y lo que perdieron enriqueció a la nación pagana, ¿cómo sería cuando Israel alcance su plenitud? A ustedes que no son judíos, le digo, si yo, apóstol de los no judíos, pongo tanto empeño en cumplir con mi oficio, es porque quiero despertar los celos de mi raza y así salvar a algunos de ellos. Si al caer ellos el mundo se reconcilió con Dios, ¿qué significará su reintegración sino que la vida resurja de entre los muertos? Cuando se consagran a Dios las primicias, queda todo bendecido. Si la raíz es santa, lo serán también las ramas. Ve que algunas ramas han sido cortadas, mientras que a ti te tomaron de un árbol silvestre para injertarte en el árbol bueno de ellos, beneficiándote así de la raíz y de la savia del olivo. No desprecie a esa rama. ¿Cómo puedes sentirte superior? No eres tú el que sostiene la raíz, sino que es la raíz la que te sostiene a ti. Dirá tal vez, cortaron la rama para injertarme a mí. Muy bien, no creyeron y fueron suprimidos. Mientras que tú estás ahí gracias a la fe, pero no sea orgulloso y vigila tus pasos, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, menos aún te perdonará a ti. Fíjate que Dios es a la vez bondadoso y severo, severo con ellos que cayeron y bondadoso contigo.
siempre que persevere en el bien, pues de lo contrario tú también serás cortado. En cuanto a ellos, si no se obstinan en rechazar la fe, serán injertados, pues Dios es capaz de injertarlo de nuevo. Si tú fuiste sacado del olivo silvestre, que era tu misma especie, para ser injertado en el olivo bueno, que no era de tu especie, será mucho más fácil para ellos que son de la misma especie del olivo. Quiero, hermanos, que entiendan este misterio y no se sientan superiores. Una parte de Israel va a quedarse endurecida hasta que el conjunto de las naciones haya entrado. Entonces todo Israel se salvará, según dice la Escritura: de Sión saldrá el libertador que limpiará a los hijos de Jacob de todas sus faltas. Y esta es la alianza que yo haré con ellos después de borrar todos sus pecados. Si los miramos desde el Evangelio, ellos son enemigos, lo que es para el bien de ustedes, pero ateniéndose a las elecciones, ellos son amados en atención a sus padres, porque Dios no se arrepiente de su llamado ni de sus dones. Pues bien, ustedes que no obedecían a Dios fueron perdonados a través de la rebeldía de los judíos. Ellos a su vez serán perdonados después de la actual rebeldía que le ha traído el perdón a ustedes. Así Dios hizo pasar a todo por la desobediencia, a fin de mostrar a todos su misericordia. Qué profunda es la riqueza, la sabiduría y la ciencia de Dios, cómo indaga sus decisiones o reconoce sus caminos. ¿Quién entró jamás en los pensamientos del Señor? ¿A quién llamó para que fuera su consejero? ¿Quién le dio primero para que Dios tenga que devolvérselo? Todo viene de Dios, de Él. Por Él acontece y volverá a Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Les ruego pues, hermanos, por la gran ternura de Dios, que le ofrezcan su propia persona como un sacrificio vivo y santo, capaz de agradarle. Este culto conviene a criaturas que tienen juicio. No sigan la corriente del mundo en que vivimos, sino más bien transfórmense a partir de una renovación interior. Así sabrán distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, lo que le agrada, lo que es perfecto. La gracia que Dios me ha dado me autoriza a decirle a cada uno de ustedes que actúen, pero no estorben, que cada uno actúe sabiamente según la capacidad que Dios le ha entregado. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo y es uno, aunque las distintas partes no desempeñan la misma función. Así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo, dependemos unos de otros y tenemos capacidades diferentes según el don que hemos recibido. Si eres profeta, transmite las luces que te son entregadas. Si eres diácono, cumple tu misión. Si eres maestro, enseña. Si eres predicador, sé capaz de
animar a los demás. Si te corresponde la asistencia, da con la mano abierta. Si eres dirigente, actúa con la dedicación. Si ayuda a los que sufren, muéstrate sonriente. Que el amor sea sincero, aborrezcan el mal y procuren todo lo bueno. Que entre ustedes el amor fraterno sea verdadero, cariñoso, y adelántense al otro en el respeto mutuo. Sean diligentes y no flojos. Sean fervorosos en el espíritu y sirvan al Señor. Tengan esperanza y sean alegres. Sean pacientes en las pruebas y oren sin cesar. Compartan con los hermanos necesitados y sepan acoger a los que estén de paso. Bendigan a quienes los persigan, bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres, lloren con los que lloran, vivan en armonía uno con otro, no busquen grandeza y vayan a lo humilde, no se tengan por sabios. No devuelvan a nadie mal por mal y que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todo. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la Escritura. Mía es la venganza. Yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Esta será otra tanta brasa sobre su cabeza. No te deje vencer por el mal, más bien derrota el mal con el bien. Cada uno de esta vida debe someterse a las autoridades, pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por su rebeldía. No hay por qué temer a las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Han recibido de Dios la misión de llevarte al bien. Y si te porta mal, témele, pues no tienen la alma sin razón. También tienen misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues, hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón pagan los impuestos y deben considerarlas a quienes los cobran como funcionarios de Dios. Den pues a cada uno lo que le corresponde, el impuesto si se le debe impuesto, las tasas si se le deben tasas, obediencia si corresponde obedecer, respeto si se le debe respeto. No tengan deuda alguna con nadie fuera del amor mutuo que se deben, pues el que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley, pues los mandamientos: no cometas adulterio, no mate, no robe, no tenga envidia, y todos los demás se resumen en estas palabras: amará a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la manera de cumplir la ley.
comprendan en qué tiempo estamos y que ya es hora de despertar. Nuestra salvación está ahora más cerca que cuando llegamos a la fe. La noche va muy avanzada y está cerca el día. Dejemos pues las obras propias de la oscuridad y revistámonos de una coraza de luz. Comportémonos con decencia como se hace de día, nada de banquetes y borrachera, nada de prostitución y vicio, nada de pleitos y envidia, más bien revístanse del Señor Jesucristo y no se dejen arrastrar por la carne para satisfacer sus deseos. Sean comprensivos con el que no tiene segura su fe y dejen las discusiones que terminan en división. Hay quien cree que puede comer de todo, mientras que otros menos seguros comen solo verdura. El que come de todo no deben despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo, que no critique al que come, pues Dios lo ha tomado tal como es. ¿Y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si se mantiene en pie o se cae, asunto de su patrón, pero no se caerá porque su Señor tiene poder para mantenerlo en pie. Para uno hay días buenos y días malos, mientras que para otros todos los días son iguales. Que cada uno pues siga su propio parecer. El que se preocupa por un día de buena suerte lo hace por el Señor, y el que come lo hace por el Señor, pues al comer le da gracia, y también el que no come lo hace por el Señor y le da igualmente gracia. De hecho, ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Si vivimos, vivimos para el Señor, y si morimos, moriremos para el Señor. Tanto en la vida como en la muerte pertenecemos al Señor. Por esta razón, Cristo experimentó la muerte y la vida para ser Señor de los muertos y de los que viven. Entonces tú, ¿por qué critica a tu hermano? ¿O por qué lo desprecia? Todos hemos de comparecer ante el tribunal de Dios. Está escrito: juro por mí mismo, palabra del Señor, que toda rodilla se doblará ante mí y toda lengua confesará la verdad ante Dios. Quede bien claro que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí mismo. Dejemos pues de juzgarnos los unos a los otros, examinémonos, más bien no sea que pongamos delante de nuestro hermano algo que lo haga tropezar. No sé, y estoy seguro de ello en el Señor Jesús, que ninguna cosa es impura de por sí, pero sí lo es para quien la considera impura. Entonces, si tú ofendes a tu hermano con lo que comes, ya no vives según el amor. No vaya a destruir con tu dieta a aquel por quien murió Cristo. No den motivo de escándalo aun cuando tengan la razón. Piensen que el reino de Dios no es cuestión de comida o bebida, sino de justicia, de paz, de alegría en el Espíritu Santo. Quien de esta forma sirve a Cristo agrada a Dios y también es apreciado por los hombres. Busquemos pues
lo que construye a la paz y no hace crecer juntos. No destruya la obra de Dios por cuestión de alimento. Si bien todos son puros, es malo comerlo cuando la conciencia te reprocha. Mejor es abstenerse de carne, vino o de cualquier otra cosa si eso puede ser causa de tropiezo para tu hermano. Mantén tu propia convicción ante Dios. Dichoso aquel a quien su conciencia no le reprocha su decisión. Pero si uno come cuando su conciencia se lo reprocha, se condena a sí mismo, pues su convicción era otra y todo lo que uno hace en contra de su convicción es pecado. Nosotros, si realmente somos fuertes, debemos cargar con la debilidad de quienes no tienen esa fuerza y no buscar nuestro propio agrado. Que cada uno busque lo que agrada a su prójimo, ayudándolo a crecer en el bien. El mismo Cristo lo hizo lo que le agradaba. Él no hizo lo que le agradaba. Como dice la Escritura, los insultos de los que te insultaron cayeron sobre mí. Toda esa escritura profética se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que perseverando y teniendo el consuelo de la Escritura, no nos falte la esperanza. Que Dios, de quien procede toda perseverancia y consuelo, le conceda también a todo vivir en buen acuerdo según el Espíritu de Cristo Jesús. Entonces ustedes con un mismo entusiasmo alabarán a una sola voz a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Acójanse unos a otros como Cristo lo acogió para gloria de Dios. Entiéndanme, Cristo se puso al servicio del pueblo judío para cumplir las promesas hechas a sus padres. Pero Dios es fiel y los otros pueblos, esos darán gracias a Dios por su misericordia. Lo dice la Escritura, por eso te bendeciré entre las naciones y alabaré tu nombre. Y también alégrense naciones paganas junto con el pueblo de Dios. Y de nuevo canten al Señor todos los pueblos y alábenlo todas las naciones. A su vez, Isaías dice: ¿cuál renuevo? En una raíz surgirá un descendiente de Jesé y se levantará para guiar las naciones. En él pondrán esta su esperanza. Que el Dios de toda la esperanza lo colme de gozo y paz en el camino de la fe y haga crecer en ustedes la esperanza por el poder del Espíritu Santo. Personalmente estoy convencido, hermano, de que también ustedes están llenos de buena voluntad, con un conocimiento auténtico y que son capaces de instruirse mutuamente. Sin embargo, me atreví a hablarle con franqueza para recordarle algunas cosas. Lo hago con la autoridad que Dios me dio cuando hizo de mí el encargado de Cristo Jesús entre las naciones paganas. He pasado a ser el sacerdote del Evangelio de Dios para hacer de esas naciones una ofrenda agradable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. Por eso en las cosas de Dios tengo el orgullo que se puede tener en Cristo Jesús.
pero no me atrevería a hablar de otra cosa fuera de lo que Cristo ha hecho valiéndose de mí para que los paganos reciban la fe, mis palabras y mis obras con cantidad de milagros y prodigios y el poder del Espíritu Santo, desde Jerusalén hasta el Jerico, por toda parte he esparcido la buena nueva de Cristo. Pero he tenido cuidado y de esto me honro, de no predicar en lugares donde ya se conocía a Cristo y de no aprovecharme de bases puestas por otro. Me guié por la Escritura, lo verán aquellos a quienes no había sido anunciado, lo conocerán lo que nada habían oído. Ese trabajo me tenía tan ocupado que no pude llegar hasta ustedes, pero como lo deseo desde hace varios años y ahora ya no hay lugar para mí en estas regiones, lo haré cuando vaya a España. Espero pasar por donde ustedes y verlo, y cuando haya disfrutado plenamente de su compañía, me ayudarán a seguir viaje hacia allá. Ahora me dirijo a Jerusalén para asistir a esa comunidad, pues en Macedonia y Acaya le pareció bien hacer una colecta en favor de los pobres de la comunidad de Jerusalén. Quisieron hacerlo y de hecho estaban en deuda con ellos, pues si han participado de los bienes espirituales de los judíos, es justo que los sirvan en lo material. Cuando haya cumplido este encargo y entrado la ayuda es recibida, me dirigiré a España pasando por donde ustedes, y sé muy bien que llegaré donde ustedes con toda la bendición de Cristo. Pero les ruego, hermanos, en nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor, y del amor, fruto del Espíritu, que recen a Dios por mí, luchen conmigo, rogando por mí, para que pueda escapar de los enemigos de la fe en Judea y para que la comunidad reciba con agrado la ayuda que le llevo. Así llegaré con alegría donde ustedes, y si Dios quiere, descansaré en su compañía. El Dios de la paz esté con ustedes. Amén. Hermanos, el libro de Romanos habla de Pablo básicamente educando y ayudando las comunidades y las primeras iglesias primitivas cuando él estuvo evangelizando en diferentes lugares y ayudando a comunidades que no eran judías a que fueran conociendo a Jesucristo como su Señor y Salvador y se pudieran salvar a través de la evangelización. Ayer, hoy, siempre, Dios Padre habla a través de su palabra a cada uno de nosotros, y Él, hablando a esas iglesias, va usando la palabra de Dios del Antiguo Testamento, y es que la palabra es eterna, y por eso es que al leer la palabra en la Biblia nos vamos educando y reconociendo qué tan grande es este plan salvístico y el propósito que Dios tiene con aquellos que ha llamado para que lleven la buena nueva a toda parte y a toda persona que no conozca del Señor Jesús, que es el Hijo de Dios, que vino en gracia a nosotros para salvar nuestra vida del mal y el pecado y darnos una oportunidad de una vida en plenitud eterna en la presencia del Padre, guiado por el Espíritu Santo.